La función exponencial. Construcción de la función. Como conocimiento previo a esta presentación, nosotros hemos ya revisado la definición de una ecuación exponencial en su forma y igual a elevado a la x, siendo a un número mayor que cero. Hemos definido para esta ecuación exponencial a como la base de la ecuación y a x como el exponente. Junto con esto, también hemos revisado ya anteriormente las leyes de exponentes para los números a y b mayores a cero y m y n, números que pertenecen al conjunto de los reales, en donde revisamos la ley de multiplicación, el caso de la división para potencia, en el caso de exponente negativo, qué ocurre cuando se eleva un número a la cero, la conversión y relación entre la forma de un exponente racional y la forma radical, y las leyes cuando tenemos una potencia aplicada a un producto o bien aplicada a un cociente. Para el caso de esta función, del tema de esta presentación, diremos que la función exponencial en su forma más simple, en su forma ordinaria, es una función donde la variable y depende de la variable x y que por tanto una función exponencial se puede definir como y o bien f de x igual a b a la x. Es común en la literatura al respecto que una función se establece en su forma b a la x en donde a b se le denomina la base de la función y esta base cumple con dos características. Primero, tiene que ser positiva, es decir, estrictamente mayor a cero, pero también diferente a 1. En el caso de la variable x, esta se le denomina como el exponente, el índice o la potencia a la cual se va a elevar la base b, y x pertenece al conjunto de los números reales. El objetivo que nos proponemos en esta presentación es, por tanto, 1. Conocer la forma gráfica de una función exponencial y haremos énfasis en la función y igual a e a la x, ahí haremos un alto en el camino. 2. Vamos a determinar el dominio y la imagen, rango o recorrido de una función exponencial. Y 3. Vamos a determinar la ecuación de la asíntota que presenta una función exponencial. Bueno, comenzaremos por construir una función exponencial. Sabemos que en lo general una función exponencial tiene que ser y igual a b elevado a la x y sabemos que b tiene que ser positivo y diferente a 1. Por tanto, vamos a comenzar con un primer caso. Vamos a comenzar analizando el caso donde la base es un número positivo pero estrictamente mayor a 1. Para ello, vamos a suponer inicialmente una base, por ejemplo, igual a 2. Es decir, la función que vamos a construir es la función 2 a la x. Para que podamos determinar las características de esta función, vamos a utilizar solo como un recurso el método de tabulación. Este método lo aplicamos en presentaciones anteriores cuando estudiamos a la función racional. El método de tabulación consiste en armar una tabla en la cual aleatoriamente daremos valores a la variable x y a partir de esos valores obtendremos valores para la función, es decir, valores para y. Estos valores nos van a permitir construir puntos en el plano cartesiano y los puntos nos van a dar una idea de la tendencia o comportamiento de la función. Lo más sencillo para el caso de la función 2 elevado a la x es comenzar con valores positivos en x. Por ejemplo, cuando x vale 0, el valor de la función será igual a 1. Cuando x vale 1, el valor de la función es igual a 2. Para el caso x igual a 2, la función toma valor de 4. Y cuando x vale 3, la función toma valor de 8.
Es decir, el comportamiento que estamos observando aquí es que a medida que x incrementa su valor de manera indefinida, lo que ocurre con el valor de la función, según se observa, es que este también incrementa, e incrementa también de manera indefinida. Con estos primeros valores iniciales, nosotros podemos construir una pequeña tabla que nos permite después visualizar estos puntos en el plano cartesiano. Procedemos entonces a graficar cada uno de los puntos que obtuvimos anteriormente y una vez graficados los puntos podemos darnos la idea del comportamiento de la función. Se trata de una función que crece a medida que x incrementa su valor. Ahora bien, esto fue para valores positivos en la variable x desde el 0 y valores positivos, valores enteros positivos. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos con valores enteros negativos de la variable x? Por ejemplo, con -1. Con -1 sabemos que esto es 2 a la -1, que por ley de exponentes es igual a un medio o 0.5. Cuando x vale o toma el valor de -2, la función se convierte en 2 a la -2, lo cual es 1 sobre 2 al cuadrado o bien un cuarto, o en términos decimales, 0.25. Para x igual a 3, la función toma valor de un octavo. ¿Qué es lo que estamos observando? Observamos que a medida que x decrece en su valor, el valor de la función también decrece. A medida que x tiende a un valor infinito negativo, la función, la función tiende, si observamos cuidadosamente, a ser el valor de 0. En rigor, nunca va a alcanzar el valor de 0, pero tiende a acercarse cada vez más a él. Nuevamente, si ubicamos estos puntos en el plano cartesiano, podemos completar, la gráfica de la función 2 a la x. Observamos entonces que a medida que x aumenta su valor, la función también aumenta de manera importante. Y a medida que x disminuye en su valor o tiende hacia menos infinito, la función tiende hacia ser cero. Nunca toca el valor de cero, aunque visualmente pareciese lo contrario. Se acerca mucho, pero nunca logra ser cero. Bien, si nosotros analizamos las características que tuvo nuestra función exponencial 2 a la x, diríamos lo siguiente. Se trata primero de una función estrictamente creciente, porque a medida que x aumenta, la función también se incrementa. Esto para cualquier incremento en x. Que su dominio se compone del conjunto de los números reales, puesto que esta función se puede calcular para cualquier valor, inclusive aunque no sea un entero. Se puede calcular y aproximar mediante el uso de una calculadora que nos permita hacer esta cuenta. El recorrido o rango de la función se compone de un intervalo abierto. Se puede definir de dos maneras. O es el intervalo que va de 0 hasta el infinito, intervalo abierto, o bien también se puede establecer que el recorrido de esta función se consta de todos los números reales que sean positivos. La ordenada al origen de esta función, lo vimos en los cálculos, es el punto de coordenada 0,1. El corte en el eje Y se da justo en el valor de 1. La raíz de la función, una cuestión importante, esta función no tiene raíz, puesto que hemos dicho que si bien se acerca mucho al valor de x igual a 0, nunca logra ser 0. Sabemos entonces que esta función presenta hacia su izquierda un comportamiento asintótico, es decir, a medida que nos acercamos hacia el menos infinito, la función se acerca al valor de 0 sin nunca llegar a ser 0. Por tanto, tiene una asíntota horizontal cuya ecuación es y igual a 0 y que en el gráfico aparece como la línea punteada en color rojo.
Una vez que hemos construido la función 2 a la x, ¿qué pasa con una función exponencial del tipo 3 a la x? La construcción de esta función se hace procediendo de la misma manera que lo hicimos en el caso 2 a la x. Es decir, aplicamos un método de tabulación en donde aleatoriamente nuevamente definimos valores para x y obtenemos valores para la función. Una vez que tenemos estos puntos, nosotros podemos en un plano cartesiano revisar el comportamiento de esta. En este plano cartesiano aparece en color azul la primera función que obtuvimos, la función 2 a la x. Vamos a comparar con esa función la gráfica de la función 3 a la x. Así pues, al comenzar a tabular los puntos de esta nueva función, obtenemos en esta ventana de visualización una función que aparecerá en color rojo. Si observamos con cuidado, la función 3 a la x crece de manera más rápida que la función 2 a la x. Si observamos también, del lado izquierdo cae más rápido que la función 2 a la x, es decir, a medida que x tiende hacia el menos infinito, la función 3 a la x se acerca de manera más rápida hacia el valor de 0. Nunca llega a ser 0. Y nuevamente, al igual que la función 2 a la x, tiene su asíntota horizontal. Así pues, estas dos funciones comparten solo un punto en común, el corte con el eje y, que se da nuevamente en el punto 0,1. Por tanto, respecto al análisis de la función 3 a la x, sigue siendo, en esencia, el mismo que se observa con la función 2 a la x, salvo que es una función que se dispara más rápidamente. Bien, quedará claro que una función 4 a la x, 5 a la x, etcétera, etcétera, si nosotros lo hacemos las cuentas, será una función muy similar a estas. La única diferencia es que va a crecer quizás de manera más rápida. Ahora, dado que tenemos en este plano la gráfica de 2 a la x y 3 a la x, vale la pena preguntarse sobre una función muy importante, sobre la función exponencial más relevante de todas, que es justo la función e a la x. Sabemos que en la función e a la x el número e es un número irracional. Es un número irracional que proviene de una expresión que aparece aquí en la pantalla. Y que ese número irracional es aproximadamente 2.718281.8 con una cantidad de decimales infinita y no periódica. El número e, si observamos con cuidado, es un número que no rebasa de 2.72, siendo entonces este número un número que se encuentra entre el 2 y el 3, aunque más cercano a 3, la gráfica de la función e a la x debería tener la forma que aparece en color verde, una gráfica con las mismas características que la función 2 a la x y 3 a la x, que se encuentra entre estas dos, pero más cercana a la gráfica de 3 a la x. Pero la función e a la x, en lo general, también tiene las mismas características que las dos anteriores, en cuanto a su dominio, recorrido, ordenada al origen y asíntota horizontal. La función cumple con las mismas características que las dos anteriores. Queda claro entonces que en el caso de una función exponencial donde la base es un número mayor que 1, el comportamiento general de la función es de ser una función estrictamente creciente, con un dominio en los reales, con un recorrido o imagen o rango del intervalo de 0 al infinito en intervalo abierto, con una ordenada al origen en el punto 0,1, sin intersección o corte con el eje x y con una asíntota horizontal y igual a 0, la cual me indica
que cuando x tiende al menos infinito, la función tiende a ser cero. Bien, vamos a extender la idea y el razonamiento. ¿Qué ocurre con una función exponencial, pero cuando la base es un número que se encuentra entre 0 y 1? Sabemos que la base tiene que ser un número positivo, pero en este caso estamos pensando en números positivos que sean mayores que 0, pero menores a 1. Por ejemplo, ¿qué pasa con una función del tipo f de x igual a 1/2 a la x? Claramente ese número se encuentra entre 0 y 1, es 0.5. ¿O qué pasa con una función del tipo 1/3 a la x, que también cumple con encontrarse entre 0 y 1? Si nosotros hacemos eh, el mismo método de tabulación de puntos y después analizamos la forma gráfica que tiene la función, observaremos primero que nada que, por ley de exponentes, la función 1/2 elevado a la x es exactamente igual a la función 2 a la menos x. Lo mismo ocurriría con la otra función. Sería equivalente a la función 3 elevado a la menos x. La diferencia entonces ahora radica en que el exponente tiene un signo negativo. Son totalmente similares. Bien, si hacemos el proceso de tabulación y obtención de la gráfica, observaremos lo siguiente. Observaremos que las funciones de la forma b elevado a la menos x son de esta manera. Son funciones que ahora se comportan como una reflexión en torno del eje y que por tanto sus características ahora serán las siguientes. Las funciones del tipo b elevado a la menos x, siendo b un número mayor que 1, serán estrictamente decrecientes. Su dominio no ha cambiado, el recorrido tampoco. La ordenada al origen se mantiene igual, la raíz no está definida y la asíntota horizontal es y igual a 0. Es decir, la parte importante aquí es la siguiente. Una función exponencial donde sabemos que la base tiene que ser positiva y diferente a 1, se puede clasificar de dos formas. Funciones cuya base es mayor a 1 y su forma es b a la x, como funciones crecientes, y funciones cuya base se encuentra entre 0 y 1, que se pueden representar como b elevado a la menos x y por tanto b mayor que 1, como funciones estrictamente decrecientes. Hemos hecho entonces esta presentación justo para conocer de manera básica los tipos de funciones exponenciales con las características definidas desde un inicio.